Yo sé que lo vimos, pero para hacer una pasadita rápida de lo que habíamos hablado. Espérame un poquito. Ay, no se prenden más. Bueno, ya, pero igual hay luz ahí. Pase nomás, maestro. Recuerden entonces que habíamos visto estos 4 mecanismos de hipersensibilidad, esta clasificación. ¿A qué se refiere con hipersensibilidad? A los mecanismos que tiene el sistema inmune para producir daño cuando efectivamente hay una alteración, un trastorno en el sistema inmune. Vimos que en la tipo 1 estaba involucrada la inmunoglobulina E y que en el fondo las células efectoras principales eran los mastocitos, también participan los eosinófilos, que son, podríamos decir, las 2 células de la alergia. No les mencioné, los mastocitos solamente están en las vías respiratorias, en el tubo digestivo y en la piel. No son células que estén en otros tejidos. No hay mastocitos en el hígado, no hay mastocitos en el cerebro, no hay mastocitos, no sé, pues en el vaso. En cambio, los eosinófilos sí son, digamos, de todo el organismo. O sea, están presentes en la circulación y salen en caso principalmente de una reacción alérgica o por otro lado de ataque contra alguna estructura tipo parásito, como hemos visto. Acá hablábamos de los mediadores, pues yo les decía que en realidad lo más importante era recordar el mediador principal, que es la histamina. La histamina es el principal mediador de la hipersensibilidad tipo 1. Está en los eosinófilos, pero principalmente está en los mastocitos. Ahí empezamos a ver algunos ejemplos, las alergias alimentarias, las rinitis. Si hacemos un orden cronológico en la vida, generalmente las primeras alergias que se pueden presentar, sobre todo en lactantes menores, bajo 1 año de vida, es la alergia alimentaria. Esa es la primera alergia que normalmente presentan los seres humanos. Posteriormente aparece la alergia cutánea, que se llama dermatitis atópica, ¿no? Después puede aparecer en la infancia, generalmente a los 6-7 años, el asma, que también mencionábamos que si hay asma en la época infantil, es muy probable que ese paciente se mejore en la época adolescente. Igual que la dermatitis atópica es una patología que después mejora. En cambio, la rinitis alérgica sale un poquito más tardía, es como la última alergia en aparecer, y esa en general, una vez que aparece, la persona va a ser rinítica, va a tener rinitis por el resto de su vida, digamos. Hay ejemplos de dermatitis atópica. Vimos que la urticaria es una patología mediada por inmunoglobulina E que puede tener una expresión muy severa en caso que la liberación de histamina sea más o menos difusa, incluso comprometiendo la vía aérea. Bueno, y acá era lo mismo, ¿no es cierto? El mastocito libera su contenido y ese contenido produce las lesiones clínicas que nosotros llamamos coloquialmente ronchas, pero que en el fondo el nombre correcto es abón. Abón urticarial, ese es el nombre correcto de estas lesiones clínicas de la urticaria. Bueno, eso como digo lo vamos a ver después en dermatología. Y el angiodema era un tipo de reacción también mediada por inmunoglobulina E, pero es más profunda y por eso produce esta hinchazón como con deformidad, que puede ser los párpados, los labios, generalmente la lengua, y si compromete la vía aérea, por supuesto, es una emergencia, digamos. El asma bronquial es lo mismo, es una hiperrespuesta, digamos, a un alergeno ambiental, solamente que tiende normalmente a hacerse una inflamación crónica. Por lo tanto, a esta primera reacción de vasodilatación, aumento de permeabilidad capilar, le sigue un proceso inflamatorio crónico que, como ya hemos visto, normalmente termina generando aumento del tejido colágeno, fibrosis, y eso produce un daño en la estructura, que en este caso generalmente son los bronquios.
La hipersensibilidad tipo 2, recuerden que eran los anticuerpos, autoanticuerpos en general, dirigidos contra alguna estructura, estructuras que pueden estar fuera de los vasos sanguíneos o al interior. El ejemplo que les daba yo era los autoanticuerpos contra glóbulos rojos, en el caso de la anemia hemolítica, y los autoanticuerpos contra plaquetas, en el caso del púrpura trombocitopénico autoinmune. Pero también los anticuerpos pueden salir hacia los tejidos y depositarse en estructuras, y ahí me parece que dábamos el ejemplo del pénfigo. Aquí están los mecanismos de daño, que son principalmente a través del depósito de complemento y después la liberación de citoquinas y de quimoquinas. Ese es el ejemplo de la unión neuromuscular en el caso de la miastenia gravis. Este es el ejemplo dermatológico. El pénfigo vulgar es una enfermedad en la que el paciente tiene autoanticuerpos contra una proteína que genera la unión, la firmeza de las células epiteliales, de las células que están en el epitelio, en la epidermis. Al perderse esa unión, por supuesto, se generan grandes espacios que se ve ahí en la biopsia, pero que clínicamente las vemos como ampollas. La proteína ahí, la desmogleína, es de esta estructura denominada desmosoma, es el target, la desmogleína. La miastenia gravis, que yo les contaba que algunos anticuerpos no producen un daño inflamatorio, sino que son inhibidores o estimuladores. En el caso de la miastenia gravis o grave, los autoanticuerpos son inhibidores, bloquean al receptor que está en el músculo, por lo tanto la acetilcolina no puede unirse a la placa motora en el músculo y por lo tanto no hay contracción muscular, lo que evidentemente puede ser extremadamente grave. Después van a aprender en medicina interna que hay una enfermedad autoinmune tiroidea que se llama la enfermedad de Basedow-Graves, que produce hipertiroidismo y es producida por autoanticuerpos que se unen a la célula tiroidea y esa célula tiroidea responde generando más hormona tiroidea y produce un hipertiroidismo bastante severo. Ahí tenemos un ejemplo de anticuerpos que estimulan, no que inhiben. La hipersensibilidad tipo 3, que eran los complejos inmunes circulantes, grandes moléculas que al circular, evidentemente, por su tamaño no pueden atravesar la barrera endotelial y por su tamaño también lo que hace es que se impactan en la pequeña circulación y eso hace que se genere, ¿no es cierto?, un daño en la pared vascular. Por lo tanto, el principal daño del mecanismo tipo 3 ocurre fundamentalmente en los vasos sanguíneos, obviamente. El daño es vascular. Por eso nosotros hablamos de que la principal patología en la que se produce este tipo de mecanismo es la vasculitis. Su nombre lo dice, inflamación de los vasos sanguíneos, pero que en general los vasos sanguíneos más afectados son pequeños. Son vasos sanguíneos capilares que generalmente están en terrenos distales de circulación, en el riñón, en la piel, en el pulmón, en muchos lugares, pero generalmente en muy pequeños vasos ocurre esta famosa vasculitis. Acá yo les mostraba que, bueno, esto es piel, ahí está la epidermis, ¿no es cierto?, el estrato córneo, todo esto es la dermis, y lo que vemos es un acúmulo de células inflamatorias alrededor de los vasos, incluso algunos vasos ya se destruyeron y forman un material violáceo, burdeo, que se denomina fibrina, y que es una de las manifestaciones de la vasculitis a nivel cutáneo, o sea, no cutáneo, en cualquier órgano, que es el daño fibrinoide de la pared de los vasos. Finalmente los vasos se rompen, se liberan glóbulos rojos y suele haber un infiltrado inflamatorio ahí que tiene neutrófilos, tiene linfocitos, bueno, es un infiltrado mixto. Esa es la famosa degeneración fibrinoide.
en un vaso que está rodeado por mucho infiltrado inflamatorio y principalmente ahí hay histiocitos. Bueno, lo mismo acá, harto material fibrinoide por todos lados, y esos son vasos sanguíneos que se destruyeron y se libera ese material fibrinoide. Bueno, acá es una vasculitis ya de un vaso más grande. La arteritis de Takayasu afecta más a la población asiática, particularmente en Japón, por eso fue descrita allá. Si bien es una patología que afecta a vasos más grandes, entonces uno pensaría cómo ocurre esto si los complejos inmunes se impactan en los capilares pequeños. Lo que pasa es que en la arteritis de Takayasu también hay otros mecanismos, como el tipo 4, que es la hipersensibilidad mediada por células, que es esta. Denominada hipersensibilidad retardada, mediada por células, bueno, tiene distintos nombres. Acá siempre acuérdense que está involucrada la inmunidad adaptativa, principalmente los linfocitos T. Van a tener que acordarse que de linfocitos T tenemos los famosos linfocitos T helper 1, que son los CD4 y los CD8. Los CD4 son más bien los padres del sistema inmune, son los que dirigen toda la inmunidad adaptativa, y los CD8, como les contaba, son células que son citotóxicas, sirven para eliminar principalmente tejidos que estén infectados por virus o que estén desarrollando alguna neoplasia. También tienen que acordarse que de los linfocitos T helper no solamente están los 1, están los 2, que participan más bien en fenómenos de respuesta alérgica y también en la respuesta antiparasitaria, antibacteriana. Están los tipos 17, que son colaboradores principalmente en la inflamación aguda, para los neutrófilos, para digamos, acarrear neutrófilos al sitio inflamatorio. Esos son los más importantes, digamos. Acá, bueno, aquí esto está todo visto, así que no vamos a entrar en el detalle específico. Algunas enfermedades que en realidad son característicamente asociadas, digamos, a daño por esta hipersensibilidad tipo 4. Ninguna enfermedad es absolutamente mediada solo por un mecanismo, ¿eh? O sea, existen mecanismos predominantes en algunas patologías, las vasculitis, qué sé yo, pero no es que solamente haya depósito de complejo inmune circulante. Esto de clasificar las cosas es para tratar de hacer un orden, pero después uno va aprendiendo con el tiempo que las enfermedades tienen mezclas de cosas. Tienen inflamación aguda y crónica, tienen mecanismo tipo 1, tipo 2, tipo 3, o sea, en el fondo esto generalmente se mezcla. En la diabetes tipo 1, bueno, ustedes saben que ya vamos en 5 diabetes descritas. La tipo 1, tipo 2, bueno, obvio, tipo 3, tipo 4 y la 5. ¿Y esa diabetes se ve en Chile? Por ejemplo, la tipo 5 es una diabetes que no se ve en Chile porque se da en población que está con malnutrición. Ah, claro. Nosotros tenemos el problema contrario. Exactamente. Así que nosotros lo que tenemos es la 2. La 2 es lo que más tenemos. La tipo 1 tiene un porcentaje de aparición en la población, como es hereditaria y tiene una carga genética. Tiene un porcentaje que no sé cuál es, no voy a carrilear, pero es bajo, digamos. La tipo 2 es la que predomina y, curiosamente, la tipo 5, uno tendería a pensar personas con índice de masa corporal bajo, desnutridas, delgadas, con poca grasa corporal, igual se les producen trastornos metabólicos que terminan en diabetes en esos pacientes, que comen además la nada. Entonces, curiosamente, también se puede presentar diabetes. La tipo 4 es la gestacional, diabetes gestacional, y la tipo 3, ahí me anduve olvidando, pero bueno, hay también tipo 3. No sé, en la tipo 1 normalmente hay ciertos acúmulos de linfocitos, ¿no es cierto?, que empiezan a destruir las células beta pancreáticas. Estas son las que producen
hormonas, ¿ah? Principalmente la insulina. Las células alfa producen principalmente el glucagón. Y todas estas otras azulitas con rojo son células secretoras que digamos, producen enzimas que van al tubo digestivo para colaborar con la digestión y, digamos, la lisis de las moléculas que ingerimos, digamos, de las macromoléculas nutricionales. Las enzimas pancreáticas degradan proteínas y degradan lípidos también. Lo mismo, un islote a la derecha bastante conservado, un islote a la izquierda de un paciente con diabetes tipo 1, con bastante... Todos esos puntitos negros ustedes ya aprendieron que son linfocitos generalmente. La dermatitis de contacto, que por supuesto se ve en medicina general y se ve en dermatología, es un proceso en el cual yo les comentaba y ahí hablábamos del níquel, ¿se acuerdan? Que es la sustancia que más dermatitis de contacto produce. Ese níquel se libera del metal, por ejemplo, un anillo que yo tenga puesto. Se empieza a liberar ese metal toma contacto con la superficie, es decir, con la epidermis. En la epidermis hay unas células que se llaman células de Langerhans, que son esas. Esas células de Langerhans son presentadoras de antígeno, entonces captan el sulfato de níquel, lo ingresan, lo fragmentan y algunos de esos fragmentos son presentados al linfocito que está en el ganglio, que es un linfocito no activado, es un linfocito, digamos, inactivo, pero siendo activado por esta célula de Langerhans presentadora de antígenos, estos linfocitos desarrollan una proliferación clonal, es decir, toda una especie, digamos, una gran cantidad de células hijas que son sensibles a el sulfato de níquel. ¿Qué hacen esos linfocitos? Se van a la piel, al mismo lugar en donde ocurrió el contacto, y se van a quedar tranquilos si es que no tocan níquel, si el níquel no toca mi piel. Si el níquel vuelve a tocar mi piel, voy a volver a tener dermatitis de contacto. Y eso es lo que les comentaba yo, que hay gente que toma las medidas, no, ya doctor, no me voy a poner más de estos metales, qué sé yo. Entonces pasan 5, 6, 8 años en que a nadie no les da dermatitis porque no han tenido contacto con metal. Entonces ya se me pasó, me vuelvo a poner una pulsera, lo que sea, vuelve a dar la dermatitis. Esos linfocitos no se van nunca más. Por eso la inmunidad adaptativa es una inmunidad, aparte de ser muy específica, es muy selecta para un cierto tipo nomás de elementos, tiene memoria, y esa memoria es para toda la vida. Doctor, pero esas fotos que mostró igual puede dar como más leve, es como que va de a poco, ¿cierto? Mira, en general da más leve. Lo que pasa es que las personas al principio no la asocian al metal, entonces siguen usando. Me salen como granos, me pido un montón. Eso es, pues, dermatitis de contacto. Claro, tienes esa forma leve y puede que nunca te dé más fuerte que eso. O si no, puede que te dé una gangrena y vas a perder la mano. ¿Ahí se dan corticosteroides o no? Claro, en el caso de las dermatitis de contacto, de este mecanismo, el mejor tratamiento efectivamente son los corticosteroides, pero generalmente basta con dejarlos local, en crema, no es un tópico exactamente, betametasona, mometasona, bueno, hay varias opciones. Así es como se ve la piel al microscopio. En el caso de dermatitis, mucha inflamación. Estos son todos linfocitos que están ahí y una reacción, ¿no es cierto?, que nosotros llamamos hiperplasia. Y si se fijan ustedes, hay muchos como espacios blancos entre las células. Eso se llama espongiosis. Y la espongiosis es un edema intercelular en la epidermis que es un marcador muy, digamos, no es absoluto, pero es muy sugerente de dermatitis en el momento de hacer una biopsia. Ahí habíamos quedado. Bueno, ¿a qué se refiere la inmunología del trasplante? Simplemente entender qué pasa cuando hay un rechazo a un trasplante y existe otra enfermedad que es todo lo contrario, que se llama la enfermedad
injerto contra huésped. Pero partamos con el rechazo de los trasplantes. Bueno, los trasplantes normalmente son casi todos halogénicos. Evidentemente, tener justamente un gemelo idéntico que me pueda donar su riñón o un poco de médula ósea, la verdad que se da en muy pocas ocasiones, así que los trasplantes singénicos son muy poco probables. Y los autólogos en general se pueden dar con células madre. Entonces, ¿qué es lo que se hace ya hace bastante tiempo? Ustedes saben que del cordón umbilical, ustedes pueden, bueno, si pagan una bonita cantidad de dinero, por supuesto, parte del cordón de tu hijo o hija se conserva generalmente en nitrógeno líquido y bueno, se conserva forever, por años de años. Entonces, estas son empresas que, aparte de trabajar con la biología molecular, tienen grandes depósitos, ¿no es cierto?, en donde guardan, en este caso, los segmentos de cordón umbilical. ¿Para qué? Para que si en algún minuto a ese hijo o hija tuyo le da una leucemia, por ejemplo, y llega a requerir dentro de su tratamiento un trasplante de médula ósea, por supuesto va a venir el problemazo. ¿Quién va a ser el donante? Ya no, el papá no es totalmente compatible, la mamá tampoco, el hermano tampoco, entonces se empieza a recurrir a estos archivos que también eso ahora ya está más fácil también. Ustedes saben que, de hecho hubo una época, no sé si alguien lo hizo, una campaña de una empresa que ofrecía gratis, te enviaba un sobre con una tórula y tú, digamos, raspabas un poquito el paladar dentro de la boca y eso tú tenías que darte nomás algo hice, ahí. Tú tenías que darte el trabajo nomás de enviarlo a la dirección que te decían y ellos empezaron a hacer un archivo así, pero mundial, de registro genético, de tal manera de ver compatibilidades de repente en lugares súper estrambóticos, no sé, pues yo necesito un trasplante de médula ósea y tengo, según mis características genéticas, tengo la posibilidad de recibir la donación de una persona que es de Filipinas, por ejemplo. Evidentemente después hay que hacer toda la cosa para ver si esa persona está dispuesta, contactarla en Filipinas, viajar a Filipinas. Bueno, eso ya es otra historia, pero en el fondo existe eso. O si guardaste cordón umbilical, ahí hay células madre totipotenciales, que en general esas células madre sirven más para los trasplantes de médula ósea. Ustedes van a escuchar, leer, ver propaganda del uso de células madre para que te salga pelo, uso de células madre para las arrugas, en fin, un sinnúmero de cosas que en realidad demostradamente no han funcionado. ¿Tú me querías preguntar algo? Ya, dígame nomás. Creo que aprovechando el cordón umbilical, que hay mucha gente que se lo come, se lo toma, ¿eso tiene algún beneficio o igual es pura...? Es rico, pero... Claro, entero piteado. Bueno, hay mucha onda con comerse la placenta, ¿no? Bueno, o sea, no, beneficio no tiene ninguno, es una comida alta en proteína. O sea, es que es eso, es un cóctel de proteína, un poquito de grasa, sangre, por supuesto. No, o sea, de ese punto de vista, en realidad, no es que yo al comerme la placenta de mi hijo, resulta que voy a, más que nada, no porque sea de mi hijo, sino que porque es placenta, no, tiene todas las propiedades, yo voy a rejuvenecer, no, eso es basura absoluta, digamos. Entonces, no hay ningún tipo de beneficio. Y justamente les contaba que esto de que no me van a... Por ejemplo, algo que hacen mucho es sacarte un poquito de grasa
y esa grasa se centrifuga y se obtiene como un precipitado que supuestamente está lleno de células madre del tejido adiposo que son capaces de diferenciarse a fibroblastos y otras cosas que te van a mejorar o van a hacer que te salga pelo, como te digo, y te van a dejar sin arruga. Eso tampoco ocurre. Hoy en día, en realidad, a partir de células madre, prácticamente solo se ha logrado el desarrollo de líneas celulares sanguíneas, o sea, como médula ósea. Por eso que sirve, y eso sí está claro, ¿no? Eso se usa y es un tratamiento, ¿no es cierto?, en el caso de leucemia sobre todo. Pero lo demás es lo mismo que el plasma rico en plaquetas. Te sacan sangre, la centrifugan. No me cabe duda que hay factores de crecimiento ahí, si no hay ninguna duda, hay factores estimuladores, todo lo que tú quieras. Lo que pasa es que antes era un robo la cuestión. Era como la panacea, entonces me voy a pinchar la cara con plasma rico en plaquetas y voy a estar joven otra vez. Y nunca fue. Ahora, obviamente, sirve un poquito para mejorar, qué sé yo, pero era lo que yo decía. Me acuerdo cuando me preguntaban pacientes, me decían, pucha, doc, yo me quiero hacer un plasma rico en plaquetas, ya 250 lucas la sesión. No, bueno, estáis botando plata, o sea, de verdad no tiene sentido. Claro, ahora te cobran 50 lucas la sesión y algo te hace. Entonces ya, ok. Pero por ejemplo, el plasma rico en plaquetas que de verdad ha demostrado efecto es el que se usa en traumatología, para desgarros musculares, para desgarros miotendinosos, para regenerar tendón en cirugías que han implicado suturar tendón. O sea, ahí sí sirve. Es verdad que un desgarro muscular que demora tranquilamente 3 semanas en mejorar, puede llegar a demorar 14 días nomás. O sea, se acelera mucho más la recuperación, pero son usos puntuales. Todo lo demás es fantasía y ahí hay que tener cuidado con la información que uno recibe. Bueno, en el trasplante ocurre lo que uno sí se puede imaginar, ¿no? Que hay antígenos de ese órgano que no es mío y que mi sistema inmune entonces, este riñón extraño que recibió, lo va a reconocer como extraño. ¿Ya? Eso tiene toda la lógica, ¿no? Uno dice, bueno, puede pasar. Y la verdad que pasaría siempre. O sea, no lleguen a pensar ustedes que algún trasplante se tolera bien, así piola, no, anduvo espectacular, no le tuve que dar ni dipirona al paciente. No, eso no existe. Lo que existe es que a los pacientes les dan una bomba de inmunosupresión con medicamentos para que el sistema inmune no haga eso, ¿ya? No reconozca antígenos que son en el fondo del riñón donante y de esa manera no genere, ¿no es cierto?, en el ganglio linfático lo que dijimos, que la célula presentadora de antígeno, en este caso, claro, no es el sulfato de níquel, sino que son células dañadas. ¿De qué? Lo que pasa es que una cirugía de trasplante, sea de riñón, sea de pulmón, es traumática, hay manipulación del tejido, a veces pequeñas laceraciones del órgano donante, me refiero, se inflama y todo eso libera antígenos que son de ese riñón, que no es mío. Y es ahí donde la célula puede captar eso y llegar y presentárselo, ¿no es cierto?, a un linfocito inactivo en el ganglio, y ahí se generan linfocitos que van de vuelta a dejar la escoba en el fondo. Pero eso en general, por suerte, no ocurre. ¿Por qué? Porque al paciente desde que le colocan el riñón o el pulmón, lo tapan de inmunosupresores, corticoides, bueno, hay muchos inmunosupresores. El problema es que esos pacientes van a vivir toda la vida tomando esos medicamentos. Entonces, el paciente que es trasplantado es un paciente inmunosuprimido para siempre. Son pacientes que pueden hacer neumonía gravísima. Muchos de esos pacientes que se infectaron de COVID se murieron. Los pacientes inmunosuprimidos tienen más riesgo de
cáncer. Yo me acuerdo que a la edad de usted, me refiero estudiando en tercer año, yo no lograba entender eso. Yo decía, ya está bien, si el sistema inmune está bajo, perfecto, pues me voy a enfermar con más virus, bacterias. Pero ¿por qué tengo más cánceres? Bueno, es por el efecto que tienen los linfocitos T, CD8, o también llamados citotóxicos. Acuérdense, el linfocito T CD8 es capaz de detectar una célula que tiene expresión de algunos antígenos tumorales y a través del complejo de histocompatibilidad mayor tipo 1 lo reconoce y la destruye. Y ese es un mecanismo antitumoral que tenemos, pero notable, notable, ¿ya? Si a mí me preguntaran dos mecanismos antitumorales fundamentales en el ser humano, uno es la apoptosis. La célula que está así a punto de caer en una neoplasia, bueno, no todas porque si no, no habrían tumores, pero muchas de las células que están así al borde de empezar a proliferar descontroladamente como un tumor, sufren apoptosis. Listo, me salvé del cáncer. Y la otra es el CD8 que reconoce esa célula que también está a punto y la destruye. Ahora, como ninguno de esos mecanismos es espectacular ni infalible, igual tenemos tumores y tenemos cáncer. Entonces, claro, si tengo inmunosuprimido, tengo todo inmunosuprimido, los CD4, los CD8, todo, entonces no hay eliminación de células neoplásicas. Y los tumores son mucho más frecuentes en los pacientes inmunosuprimidos y son sumamente agresivos también, son mucho más agresivos que en los pacientes con inmunidad conservada. A esos pacientes igual hay que darles como indicaciones, por el sentido de que se cuiden más de... Claro, ¿no? Bueno, por ejemplo, a esos pacientes se les vacuna, a excepción de que se usen virus atenuados. Claro, porque virus atenuado no pueden... No, porque se les activan igual, claro. Pero si son vacunas con virus muertos u otro tipo de vacuna, hay que vacunarlos de lo que sea. Pero era el típico paciente que tú le dices, mira, si vas a ir a la urgencia, da lo mismo, no solo cuando era el COVID. En cualquier minuto, si vas a ir a la urgencia, tienes que ir, decir por qué vas y esperar a que te llamen, pero afuerita. No ahí donde está toda la montonera de gente tosiendo, con gripe, etcétera. Se tienen que cuidar. ¿Eso corre solo para los trasplantados o todos inmunosuprimidos? Ah, no, todo inmunosuprimido. En general, es que los trasplantados son como ya la exageración, pero de la inmunosupresión me refiero. Pero claro, el paciente que está en tratamiento por un lupus eritematoso, con inmunosupresores, nunca tiene una dosis tan alta como el trasplantado, pero también andan con los niveles más bajos. Si se deja de tomar los remedios, ¿puede generar como rechazo al trasplante? Sí. Aunque haya pasado mucho tiempo. No, igual, claro, puede hacerlo en cualquier minuto. ¿Ya? Lo que no va a pasar es eso, el rechazo hiperagudo es un rechazo que ocurre a las horas después de recibir el órgano y es por, bueno, aquí pueden ver perfectamente que es por un mecanismo tipo 3. Se forman ciertos complejos inmunes circulantes que se depositan en la pared vascular y eso genera un daño vascular, trombosis y en el fondo el órgano se destruye, sufre necrosis masiva. Es una urgencia además porque se empieza a necrosar supongamos ya el riñón entero, ¿no? De tal manera que ese paciente lo operaron a las 9 de la mañana y a veces a las 11 de la noche le están sacando el riñón que le pusieron. Es terrible porque obviamente son personas que tenían la esperanza, ¿no?, de que esto no pasara. El rechazo agudo es más tardío. Y cuando pasa eso, que lamentablemente hubo un rechazo al trasplante, ellos quedan de nuevo en la lista de espera de... Sí, vuelven a quedar en la lista de espera. Lo que pasa es que, claro, vuelves a perder prioridad probablemente, tienes que empezar a esperar otra vez, pero sí retoman su lista de espera, no es problema. En el rechazo agudo, que generalmente ocurre probablemente después de 24 horas, 24, 36 horas, ya hay un poquitito más de sensibilización en general. El linfocito T, el citotóxico, reconoce
a esas células que, pese a que no son tumorales, no están infectadas con virus, pero igual las reconoce como con antígenos extraños que no les son habituales y empieza a destruirlas. ¿Ya? Esa es una manera a través de la cual se produce daño, y la otra también es por anticuerpos que reaccionan contra estructuras de ese riñón donante, forman complejos inmunes y bueno, vuelve el mismo proceso. En el fondo los rechazos agudo, hiperagudo e incluso el crónico, en todos hay, claro, hay daño del tejido donante, pero principalmente el problema es en los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos sufren inflamación, se obstruyen y finalmente recuerden que vaso obstruido significa que no lleva la sangre oxigenada al órgano, órgano que no recibe sangre oxigenada se necrosa y se produce un infarto de coagulación. Y en el rechazo crónico tiene más que ver, igual se daña el vaso sanguíneo, pero tiene más que ver la inmunidad adaptativa. Aquí, como ven ustedes, ya participa la célula presentadora de antígeno, que reconoce, en el fondo, ciertos antígenos extraños, entre ellos de la estructura del vaso, y comienza a producirse un fenómeno de engrosamiento y los vasos se comienzan a estrechar hasta que finalmente sufren un daño completo, digamos. Disculpe, ¿y ese engrosamiento por la foto era como por inflamación, por hipertrofia o por hiperplasia? Claro. Ah, ya, bueno, mira, lo que sufre la túnica muscular es hiperplasia, ¿ya? Aumenta el número de miocitos, pero no por la vida, sino que efectivamente porque se forma una inflamación crónica. Y la manera que tiene de responder el vaso es generando más y más y más capas hasta que finalmente se obstruye. Y en ese caso, lo mismo. No hay oxígeno, no hay sangre, no llega el riego sanguíneo y comienza a generarse la destrucción del órgano trasplantado, digamos. Bueno, y eso está resumido ahí. En el fondo, en el rechazo crónico, fíjense ustedes cómo el vaso prácticamente queda completamente obstruido. Estas son células musculares anormales que proliferaron hiperplasia entonces, porque se multiplican, ¿no? En este caso no es que aumenten de grosor, que sería hiperplasia, hipertrofia, sino que aumentan de número. En cambio, en las reacciones más agudas hay más inflamación, hay más trombosis de los vasos sanguíneos, pero siempre en el rechazo la estructura que más se ve comprometida del órgano que fue donado son los vasos sanguíneos. Eso es muy importante tenerlo claro, es lo que es el foco del daño primario en el rechazo, sea hiperagudo, agudo o crónico. Este es un vaso que está completamente obstruido. Esto es el inicio de la formación de un trombo, esto es fibrina y células inflamatorias, ven neutrófilos, qué sé yo, lo mismo allá. Después, sí, bueno, es que del rechazo hiperagudo nadie se salva, en general nadie se salva, me refiero a que tienen que sacar el órgano donado, digamos, no es que, bueno, si no se sacara la persona se puede morir, pero en general no es que se muera, digamos. En el rechazo agudo, esto es hígado, son hepatocitos que están medio averiados en realidad. No está tan mal, pero el hígado ya tiene vesículas, acuérdense del hígado graso, está medio apolillado. Y este es el espacio porta, donde están los conductos biliares, la vena porta, la arteria hepática, y ahí hay una gran cantidad de infiltrado inflamatorio. Lo mismo acá, bastante inflamación. Y en el rechazo crónico, bueno, aquí dan el ejemplo del riñón, obviamente aparece el glomérulo ahí que empieza a tener engrosamiento de la membrana basal y de la cápsula de Bowman, y además los vasos sanguíneos empiezan con este proceso proliferativo y cada vez su lumen comienza a angostarse. Aquí prácticamente ya está obstruido 100% casi todos los vasos.
El rechazo crónico también es un drama porque obviamente hay gente que logró pasar 6 meses, 7 meses, 8 meses con el órgano y lamentablemente igual tienen que llegar a que lo operen y se lo saquen porque definitivamente ya no está funcionando, digamos. Y el problema del rechazo crónico es que en general no solamente produce manifestaciones en el órgano afectado, sino que también el paciente puede tener sintomatología general. Son pacientes que tienen compromiso del estado general, tienen episodios febriles, o sea, no es ninguna simpatía, digamos, el proceso. En cambio, esta, que es la enfermedad de injerto contra huésped, es el proceso contrario, muy curioso. En el órgano que te colocan, digamos, viene sangre, digamos, no lo pueden estrujar completo para que se salga toda la sangre. Y en esa sangre vienen células sanguíneas del donante. Y resulta que en esta enfermedad, los linfocitos del donante atacan tejidos del receptor. O sea, el ataque es al revés. Los linfocitos T que venían, supongamos, en ese riñón, atacan al individuo que recibió el riñón, y no al revés, que es el individuo que ataca el riñón. Es al revés. Por eso, bueno, injerto contra huésped, o injerto versus huésped. La verdad que también en estos casos evidentemente ocurre poco por el tema también de la inmunosupresión y generalmente se ve más en trasplantes de médula ósea. Por lo que conversábamos, porque el trasplante de médula ósea suele ser de un individuo que no es idéntico genéticamente a mí, como podría ser mi gemelo monocigótico, sino que es una persona que tiene varios parámetros compatibles, pero no es genéticamente igual a mí. O sea, nadie es idéntico a mí, excepto que yo tuviera un gemelo monocigótico. Entonces, de todas maneras, esa médula ósea que no es mía, pero que sí funciona, va a empezar a producir células que son del tipo que donó, no mías. Y esas células, entre otras, son linfocitos. Y esos linfocitos entonces pueden o tienen la eventualidad de reconocer estructuras mías y atacarlas. Eso sería entonces la enfermedad de injerto contra huésped. Bueno, ahí habla que tiene 2 etapas. ¿Me iba a preguntar algo? Pero a los pacientes que van a ser donadores, igual se los deben inmunosuprimir. Sí. A los donantes, a los receptores. Hoy en día, es que lo que pasa es que en médula ósea no se puede. Hoy en día lo que se hace, por ejemplo, con los pulmones, con los riñones, entiendo que los someten, no es radiación así, la típica que uno conoce como radiación, como radioterapia, pero los someten al órgano a un tratamiento para tratar de eliminar células, sobre todo sanguíneas, linfocitos, ese tipo de células, como para prevenir esto. Además de la inmunosupresión previa, sí, se hace todo, por supuesto, sí. Una vez que esto se descubrió y se supo por qué era, evidentemente se han ido tomando todas las precauciones del caso, pero de todas maneras, ocasionalmente esto se presenta. Lamentablemente es así, digamos. Tiene una fase aguda, una fase crónica, en general, ¿por qué se subdividió? Más que nada porque clínicamente tienen distintas manifestaciones, pero el proceso es el mismo. De alguna manera ese órgano que uno recibe tiene en el fondo estas células que son capaces de reconocer estructuras propias, pero como las células son ajenas a mí, las reconocen como externas y empiezan a generar una respuesta inmune. Y como digo, esto es mucho más probable que ocurra en un paciente cuyo sistema inmune se está regenerando a partir de un trasplante de médula ósea. Porque si yo recibo un trasplante sólido, riñón, pulmón, qué sé yo, hígado, en general hay mucho menos células sanguíneas, solo
algún resto que quede ahí circulando, pero esos no son órganos que produzcan células inmunes. La médula ósea produce células inmunes y son células de un donante, no son células mías. Y por eso entonces reconocen mis estructuras como extrañas. La enfermedad de injerto contra huésped fundamentalmente afecta piel y, bueno, algunos tejidos específicamente, ahí vamos a ver. Dime. Profe, ¿y qué se hace en ese caso? Digo, porque no puedes sacarle la médula que ya le colocaste. No, claro, se intensifica aún más la inmunosupresión, lo que es una joda porque los pacientes ya están inmunosuprimidos por medicamentos y se les, yo no manejo la enfermedad de injerto contra huésped, pero se les duplica o triplican las dosis o las combinaciones de medicamentos. Entonces, son pacientes que entran en un altísimo riesgo de infecciones. Bueno, tienen que estar aislados, generalmente, sobre todo las primeras semanas, tienen que estar hospitalizados en un aislamiento así, pero estricto. Pero en el fondo, cuando tú tienes un trastorno del sistema inmune, la mejor manera de tratarlo es inmunosuprimir. La mejor manera de mejorar las manifestaciones, pero es una pésima manera porque tu sistema inmune se va al tarro de la basura. Y ese ha sido el problema hasta el día de hoy. Lo que pasa es que hoy en día, al menos, el tratamiento, el target a los que van dirigidos los tratamientos ahora son mucho más específicos, con toda esta terapia de medicamentos biológicos. Antes era la prednisona, el corticoide nomás, porque tiene un efecto súper amplio y te inmunosuprime por todos lados, además de producir una serie de otros efectos colaterales. Hoy en día, te dan el medicamento que es inhibidor del receptor de la interleuquina 1 beta. Claro, es bastante más específico su acción y probablemente con eso vas a tener mucho menos efectos colaterales, pero aún así, aunque sea ultra específico, igual esos medicamentos producen efectos colaterales de inmunosupresión, de en el fondo generar también otro tipo de daños. Así que eso, se manejan así: inmunosupresión, inmunosupresión y más inmunosupresión. Esto es para mostrarles nomás ejemplos clínicos. La enfermedad de injerto contra huésped en la piel es bastante característica. Empiezan las primeras semanas, los primeros meses con unas lesiones que nosotros llamamos liquenoides, porque el paciente se queja que la piel se le pone roja y después toma un color un poco más oscuro, se le rompen las mucosas. Bueno, pueden tener nódulos subcutáneos, tiene varias formas de manifestarse. ¿Dónde está la flecha aquí? Aquí. Bueno, ahí también hay varias formas. En la medida que va pasando tiempo, la enfermedad de injerto contra huésped en la fase crónica toma un aspecto de una patología que nosotros llamamos morfea, que es como una atrofia cutánea que ocurre como parte de una enfermedad autoinmune. Pero bueno, en este caso es una manifestación de la enfermedad injerto contra huésped. Acá hay un paciente que tiene la piel absolutamente rígida. Vean ustedes cómo tienen los brazos, ¿ya? Los brazos están así porque la piel está tan rígida, está tan fibrosa, está tan endurecida que se empieza a estrechar, digamos, la musculatura. Esa es una enfermedad injerto contra huésped crónica muy severa. Como ven ustedes, también afecta el hígado, afecta los ojos, afecta el tubo gastrointestinal. O sea, es una joda la cuestión realmente y es una lástima que sucedan estas cosas porque son pacientes que de alguna manera tuvieron la esperanza de recibir un trasplante como para poder sobrevivir y finalmente tienen un karma por mucho, mucho tiempo. Finalmente esto suele tener un final malo, ¿no? Podrán imaginar ustedes que o las secuelas son tan grandes, la fibrosis que se produce es tan severa que hay una fibrosis pulmonar, cardíaca y se mueren, o se han muerto antes por la inmunosupresión.
y con alguna infección grave, digamos. Entonces, por todos lados es un desastre, digamos. En las biopsias estos pacientes presentan bastante fibrosis, se empieza a fibrosar la dermis, bueno, estoy pensando en la piel, por supuesto. Después se generan desprendimientos entre la epidermis y la dermis, siempre con infiltrado inflamatorio, bastante importante. Bueno, es una enfermedad que no se la doy a nadie en realidad. Ahí aparece también con denso infiltrado inflamatorio. Esto es piel también, esta es la epidermis y hay un proceso inflamatorio aquí súper denso que está por debajo de la epidermis. Eso es propio de la enfermedad de injerto contra huésped en etapa aguda en la piel. Acá lo que hay es una necrosis de la epidermis. En realidad, si ustedes tratan de identificar células epidérmicas normales, acá no hay ninguna. Esto es todo un material necrótico nada más, que obviamente es una de las formas más severas de enfermedad de injerto contra huésped, como pueden ver ustedes ahí. A esa persona parece que se hubiese quemado, ¿no? Como que le hubiese caído agua caliente en todo el cuerpo. No, es una enfermedad de injerto contra huésped, forma aguda, severa, cutánea. Acá no, pues acá ya pasó la etapa aguda y lo que tenemos es una fibrosis. Esto es puro colágeno allá. Y incluso, generalmente en un corte de piel uno espera ver, aunque sea un folículo piloso, una glándula sebácea, aquí no se ve absolutamente nada. Todo reemplazado por tejido fibrótico. Respecto a enfermedades, bueno, claro, es que en el fondo la idea, dentro de esta vorágine de cosas que tenemos que ver, hablamos a través de la manera en que se puede producir el daño inmunológico. Y bueno, eso se ve, ese tipo de mecanismos, qué sé yo, se suelen ver principalmente, no solo exclusivamente, pero principalmente en las enfermedades autoinmunes. ¿Qué significa la enfermedad autoinmune? Que mi sistema inmune reconoce lo propio y me autoataca. En teoría, estamos todos predispuestos a que el sistema inmune reconociera estructuras propias y las destruyera. Lo que pasa es que hay mecanismos de regulación en las que las células principalmente linfocitos, que desarrollan la posibilidad de atacar antígenos propios, se destruyen. Son mecanismos complejos, hay mediados ahí, citoquinas, etcétera, pero en general lo que sucede es que una célula que es capaz de autoatacarme termina en apoptosis, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Que esa célula, chao, y no voy a tener autoinmunidad. Pero lamentablemente a veces ese sistema, digamos, falla y tenemos que entre el 2 al 5% de la población tiene enfermedades autoinmunes, en general en el mundo, y es más o menos la misma cifra acá en Chile. Enfermedades autoinmunes, o sea, va desde la famosa diabetes tipo 1 que estábamos hablando, yo les hablaba de esta hipertiroidismo que lo produce la enfermedad base de Graves, hasta las clásicas que siempre se hablan, que es lupus eritematoso sistémico, dermatomiositis, etc. Bueno, claro, en la autoinmunidad es bastante relevante el antecedente hereditario. Generalmente, por ejemplo, en el lupus eritematoso sistémico siempre hay alguien de la familia que tiene este famoso lupus, alguna tía, abuela, tu mamá, tu hermana. ¿Y por qué hablo siempre en femenino? Porque el lupus da 9 veces más frecuente en mujeres que en hombres, es una enfermedad mucho más femenina. Y lo que ocurre en el fondo es esta falla de la autotolerancia. ¿A qué se refiere eso? Células que son autorreactivas, que son esos linfocitos que les digo yo que de repente se desordenan y comienzan a reaccionar contra estructuras propias. Esas células deben ir a apoptosis.
insisto, por mecanismos que son medios enredados, no para qué vamos a entrar en ese tema. Pero bueno, no ocurre y por ende esa célula es capaz en el fondo de reaccionar y generar entonces un daño en los tejidos. O sea, es un fenómeno que, por eso además yo les decía una o dos clases atrás que la enfermedad autoinmune es para siempre. Lamentablemente acá este desorden va a seguir siempre, nunca va a mejorar. ¿Y de qué manera se mantienen los pacientes que tienen enfermedad autoinmune? Inmunosupresión. O sea, volvemos a lo mismo. En todo, insisto, si en todas las patologías en las que hay alteración inmune, sea rechazo a trasplante, sea enfermedad de injerto contra huésped, o sea alguna de las tantas enfermedades autoinmunes, el tema al final se reduce a hay que inmunosuprimir a la persona para que ese sistema inmune desordenado no siga haciendo daño. Lo ideal, evidentemente, sería que el sistema inmune se ordenara de nuevo y no reaccionara contra antígenos propios. Pero eso no se logra con tratamiento, por lo menos hasta el día de hoy. Eventualmente, algún día, quizás con terapia genética. Esos son... van a ver ustedes siempre que cuando uno lee sobre alguna patología, la definen, ¿no es cierto?, qué sé yo, empiezan a hablar de un poco de la frecuencia poblacional y después viene la parte de patogenia y generalmente ahí dicen que hay una asociación con ciertas características genéticas que son hereditarias, familiares, ¿ya? Y ahí hablan entonces de estos famosos HLA, que hay miles de letras y números, y que por ejemplo algunas patologías se asocian enormemente, por ejemplo, a que ese individuo tenga ese tipo, digamos, de gen, que es el HLA-B27, por ejemplo, da 90 veces más riesgo de tener una espondilitis anquilosante, que es una enfermedad reumatológica. Bueno, y lo mismo pasa para una serie de otros marcadores, digamos. Entonces, eso es lo que debiera ocurrir normalmente. La célula que genera, digamos, reconocimiento de estructuras propias, debe morir, debe ir a apoptosis. Pero muchas veces ocurre que no van y esas células entonces son capaces de generar la destrucción tisular a través de dos mecanismos. Hay uno en el que se genera una interacción, siempre se genera, se produce una unión no solamente del complejo de histocompatibilidad mayor, tipo 2, con el receptor de células T, eso siempre se produce, pero además hay un coestímulo. Ese coestímulo es precisamente negativo para que no se produzcan células autorreactivas, pero si ese estímulo falla y es positivo, lo que va a ocurrir es que esta célula va a reaccionar contra esto, que es un antígeno propio, ¿ya? Eso no debiera ocurrir. Bueno, a eso se le llama inducción de autoinmunidad por coestimulación. Insisto, esta unión siempre ocurre cuando una célula presentadora de antígeno le presenta el antígeno en la célula T, CD4 generalmente, y siempre este receptor, que es de la célula presentadora de antígeno, se une a este. De hecho, hay tratamientos que son para disminuir precisamente la respuesta inmune que bloquean o este receptor o este receptor. De hecho, ustedes los van a leer harto después, se llaman anti-PD1 y anti-PDL1. Bueno, esos dos son terapias biológicas muy en boga hoy en día. ¿Y para qué sirven? Para disminuir la respuesta inmune. Bueno, en este caso el estímulo termina siendo positivo, debiera ser inhibitorio para que no se genere autoinmunidad. Y este otro mecanismo es ya la mala suerte en toda su expresión. Ocurre que algunos microorganismos que son fagocitados, por supuesto la célula presentadora de antígeno fractura, rompe en varios fragmentos ese antígeno y justo el antígeno que le muestra a la célula T
pero que es un pedazo de este bicho, po. Sí, esa es la mala suerte, o sea, es un pedazo del bicho de afuera, si no es nada mío, pero resulta que justo ese fragmento que muestra se parece a un antígeno propio. Hay que tener mucha mala suerte, man. Bueno, es un mecanismo súper frecuente. Aquí van a ver ustedes en las siguientes enfermedades que es un mecanismo muy habitual que desencadena la autoinmunidad. Y claro, ¿por qué voy a hablar de esto? Porque, bueno, en el fondo la idea era que ustedes conocieran probablemente uno de los más grandes grupos de enfermedades autoinmunes, que abarcan varias patologías en las que la respuesta autoinmune es contra diferentes estructuras. Muchas son estructuras del tejido colágeno, otras son de, qué sé yo, revestimientos como por ejemplo el peritoneo, el pericardio, la pleura, otras van contra el sistema nervioso central. Bueno, es una variedad digamos, de acción autoinmune. Y ojo, en la mayoría de ellos el origen va por el lado de que algún agente infeccioso generó un antígeno que es reconocido porque es muy similar, se reconoce, digamos, en unas células, porque se produce esta reacción cruzada. O sea, mi sistema inmune reacciona contra una partícula de ese germen o de ese virus y resulta que también esa partícula es tan parecida a la que está también en mis pulmones, en los riñones, que también mi sistema inmune me comienza a autoatacar. Ese es un mecanismo muy, muy habitual. A través de, en el fondo, incluso si hay algún daño tisular por una infección, por una zona de necrosis, también el daño de los tejidos libera estructuras que son muchas veces intracelulares propias y que son reconocidas también por el sistema inmune. Ese es otro mecanismo a través del cual se puede producir autoinmunidad, es decir, frente a un proceso, como digo, infeccioso, traumático a veces, los tejidos liberan, como digo, contenidos celulares de células que se van muriendo, necrosando en el fondo y van liberando su contenido, y el sistema inmune capta alguno de esos elementos y comienza a reconocerlos como extraños. Entonces, en las células que están buenas alrededor, comienzan a ser atacadas por el sistema inmune propio, lo que por supuesto no debiera ocurrir. Aquí tienen algunos ejemplos. Yo me perdí un poquito en la 4:30. Pero partimos las 3:30. Ya. Algunos ejemplos de mesenquimopatías. En realidad, mesénquimo se refiere a mesénquima. El mesénquima, recuerden ustedes, es lo que no es epitelio, por lo tanto, el mesénquima es como el estroma de los distintos tejidos, ¿ya? Y patía es enfermedad, por lo tanto, mesenquimopatía es enfermedad del mesénquima, y como sinónimo, como nombre, digamos, parecido, se le denominan enfermedades del tejido conectivo. ¿Por qué? Porque en general lo que más se ataca son estructuras de tejido conectivo y no tanto las células epiteliales. Una persona que tiene un lupus eritematoso en general no va a sufrir tanto, digamos, de diarreas ni problemas en los epitelios, sino que va a ser más bien en el tejido estromal, en el tejido conectivo. Bueno, de lupus también ese es un tema que se conversa después en dermatología y en medicina interna, porque yo veo, claro, cuando hablo de lupus generalmente veo la parte cutánea, pero es una enfermedad multisistémica y como pueden ver ustedes, la autoinmunidad ataca un sinnúmero de órganos. Es una enfermedad bastante compleja por todas las estructuras que ataca. O sea, prácticamente no hay estructura que no se vea comprometida en el fondo. Afecta la piel, las articulaciones, el corazón, los pulmones, el riñón, el hígado en
en menor cuantía. Es una enfermedad predominantemente de mujeres y, como les contaba, siempre hay algún antecedente, digamos, familiar, no sé, algo que explica un poco el componente hereditario. Estas son formas de lupus, no se preocupen, lo que pasa es que en realidad eso conviene verlo después en dermato. ¿Qué es lo que se considera acá? Por supuesto que las células T están alteradas, o sea, no hay ninguna posibilidad de que haya autoinmunidad si mis células T están funcionando perfecto. Y lo que se cree, entre otros factores, es que como el lupus eritematoso sistémico afecta bastante la piel, incluso también se ha pensado que puede incluso ser como el gatillante. La radiación ultravioleta produce daño en el material genético, eso lo sabemos, por algo está el cáncer de piel asociado a la exposición solar crónica. Normalmente, ¿cómo se produce ese daño? La radiación ultravioleta empieza a dañar el material genético, de tal manera que llega un momento en que esa célula, por los mecanismos de regulación que hemos conversado, esa célula o es identificada por un linfocito TSD8 o entra en apoptosis por el daño que tiene su material genético. Acuérdense que la apoptosis es un mecanismo de regulación que tenemos y que en realidad responde a daño en el material genético, acúmulo de proteínas anormales en el citoplasma, daño en las mitocondrias, bueno, todas esas cosas que vimos. Se produce apoptosis. La apoptosis se supone que libera partículas con membrana, ¿no es cierto? Las células se fragmentan en muchas vesículas pequeñas, pero esas son captadas por los macrófagos. Y esos macrófagos a veces procesan estos restos celulares y se los presentan a los linfocitos T, y los linfocitos T equivocadamente los interpretan como una estructura ajena, externa, o sea, algo que hay que atacar si yo lo detecto en otra parte. Eso, por supuesto, no debiera pasar, no debiera suceder, pero bueno, ningún sistema es perfecto y por eso que de alguna manera se genera la autoinmunidad. No, esto no se preocupen, en realidad aquí habla un poco de los fenómenos, digamos, a nivel de los genes, pero la radiación solar, de hecho, uno escucha mucho esto de la radiación ultravioleta, para allá, para acá, pero acuérdense que tenemos dos componentes de radiación ultravioleta, la A y la B, que vienen del Sol, ¿no es cierto? La A es poca. De la radiación ultravioleta que llega a la superficie terrestre, el 90% es A, no, entonces no, la A es harta, y solamente un 10% es radiación ultravioleta B. ¿Ya? La radiación ultravioleta A, que es la más abundante dentro de la radiación ultravioleta, envejece la piel. Esto de envejecerse y todo, esto tiene que ver con la radiación ultravioleta A. En cambio, la radiación que produce cáncer es la B, que solamente es el 10% de la radiación ultravioleta total que llega a la superficie cutánea. Es la radiación ultravioleta B la que produce alteraciones a nivel de ciertos genes, ¿ya? Y eso a su vez induce apoptosis, eso que induce que se genere fagocitosis de esas células apoptóticas y ahí se produce, ¿no es cierto?, este fenómeno anormal que es reconocer antígenos propios como antígenos externos. Ahora, ojo, todos tenemos apoptosis, nadie vive todo el día dentro de una cueva y sale solamente en la noche, o sea, todos tenemos exposición al sol, en mayor o menor grado, la mayoría menos, cada vez menos y nos protegemos, etcétera, pero
siempre hay células en apoptosis. Lo que pasa es que si yo exagero mi exposición a la radiación ultravioleta B, voy a tener mucha más apoptosis. Voy a tener mucha más posibilidad de fagocitosis de elementos propios, voy a tener mucha más posibilidad de autoinmunidad. Por eso que la radiación ultravioleta es un agente, digamos, que puede, entre otras cosas, además de producir cáncer a la piel, puede inducir enfermedades autoinmunes, especialmente si esta que es el lupus eritematoso. Acá no es solamente para recordarles, tenemos las interleuquinas o interleucinas y las quemoquinas o quimiosinas. Yo les decía que las interleuquinas en general eran más bien moléculas que producían solamente las células del sistema inmune, y las quimiosinas que las producían moléculas del sistema inmune y también células como endotelio, epitelio. Pero también otra diferencia importante es que las quimiosinas lo que hacen es generar quimiotaxis, o sea, son moléculas que son fundamentalmente atrayentes de otras células inflamatorias. En cambio, las interleuquinas son moléculas que interactúan con el sistema inmune para generar un efecto mayor o menor, depende, muchos efectos, porque hay muchas interleuquinas. Entonces, las citoquinas son moléculas que funcionan en el sistema inmune. Las quimioquinas o quimiosinas son fundamentalmente moléculas que actúan como quimioatrayentes en la quimiotaxis, fundamentalmente. Bueno, acá tampoco la idea es enredarse mayormente, si ya más o menos, ya por lo menos ustedes manejan el concepto de, finalmente los linfocitos T, helper, que no son lo mismo que los CD8, los citotóxicos. Los helper tienen tres tipos, ya hablamos, están los helper 1, que son los CD4, los helper 17, que son células que actúan mucho en la inflamación aguda. Están los helper 2, que bueno, ahí dice que son antiinflamatorios, pero fundamentalmente son antiparasitarios y antialérgicos. Y existen unas moléculas o unos linfocitos que se llaman linfocitos T reguladores, que también tienen una función antiinflamatoria. Entonces, si las células TH17 están ¿qué pasó? Ahí sí. Si están hiperactivadas las TH17 y están los linfocitos T reguladores frenados o están funcionando, digamos, en baja cantidad, vamos a tener un efecto más proinflamatorio que puede llevar también a este desbalance, puede producir, ¿no es cierto?, una predisposición a la autoinmunidad. Esto nada, es solamente para que sepan que existen diversos compromisos a nivel renal de la nefritis lúpica, pero olvídenlo, no tengo ninguna intención que se aprendan eso, que es una lata además. Doctor, ¿vamos a tener 2 periodos? Sí. Aquí vimos que están los chicos esperando de cuarto y tienen pruebas. Ah, ya, chuta, ya. Y en el tercer piso, Ya.